La historia de Chile no es solo una sucesión de fechas y batallas, es la memoria viva de un pueblo que ha aprendido a levantarse una y otra vez frente a la adversidad. Es la tierra de desiertos infinitos, montañas imponentes y mares tempestuosos, pero también de hombres y mujeres que lucharon por su libertad, que sufrieron dictaduras, desigualdades y dolores profundos. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en injusticias que parecen no tener fin? Chile también lo vivió, pero su historia nos enseña que incluso en medio de la oscuridad siempre hay un camino hacia adelante. La resistencia de sus pueblos originarios, la fuerza de quienes soñaron con independencia, la valentía frente a las crisis y la esperanza de un futuro más justo. Acompáñame en este viaje, porque al conocer la historia de Chile, quizás también encuentres reflejada tu propia lucha y la certeza de que la solución siempre está en la perseverancia y en la unión de un pueblo que nunca se rinde. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de estas historias que transforman. Y quiero pedirte algo muy especial. Deja en los comentarios la frase «Chile nunca se rinde». Escríbela ahora mismo, Chile nunca se rinde. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a muchas más personas que necesitan escuchar esta palabra de esperanza. 1. Los primeros habitantes y culturas originarias. Mucho antes de que existiera un país llamado Chile, esta larga y estrecha franja de tierra ya era hogar de pueblos que aprendieron a convivir con la naturaleza más desafiante del planeta. Imagínate un lugar donde al norte está el desierto más árido del mundo, el Atacama, al centro, fértiles valles rodeados por la cordillera de los Andes, y al sur, bosques, lagos y glaciares que parecen no tener fin. En este escenario vivieron por miles de años los primeros habitantes. En el extremo norte, bajo un sol abrasador y con apenas unas gotas de agua al año, se asentaron los atacameños. Ellos lograron lo impensable: cultivar en medio de la aridez gracias a sistemas de riego que aprovechaban los escasos riachuelos de la zona. Construyeron pueblos de piedra, desarrollaron la alfarería y dejaron huellas indelebles en el desierto con los geoglifos, enormes figuras trazadas en los cerros y pampas que hasta hoy nos asombran y despiertan preguntas sobre su verdadero significado. En la zona central y sur se encontraba uno de los pueblos más importantes de la historia chilena, los mapuches. Ellos no solo cultivaban la tierra y criaban animales, sino que también desarrollaron una organización social fuerte y guerrera. Eran expertos en aprovechar los recursos de la naturaleza y su lengua, el mapudungún, aún se escucha en muchas comunidades actuales. Su espíritu de resistencia se convertiría en parte esencial de la identidad chilena. Si viajamos aún más al sur, donde el frío corta la piel y los mares son bravos, encontramos a los Cahuéscar y Yaganes. Estos pueblos vivían en los canales australes, navegando en canoas hechas de corteza de árboles y sobreviviendo gracias a la pesca y la caza de lobos marinos. Imagina hombres, mujeres y niños desafiando los vientos helados con apenas pieles de animales para cubrirse, siempre en movimiento, adaptados a un mundo que para otros hubiera sido imposible habitar. Cada uno de estos pueblos, desde el desierto hasta los confines de la Patagonia, construyó un legado que va mucho más allá de su forma de vida. Nos mostraron que el ser humano puede adaptarse a cualquier entorno si sabe escuchar y respetar a la naturaleza. Eran sociedades con sus propios dioses, rituales y maneras de entender el mundo, que convivieron por siglos en equilibrio con la tierra que hoy llamamos Chile. Y es precisamente en este territorio lleno de contrastes donde más adelante aparecería un nuevo actor que cambiaría por completo la historia, el poderoso Imperio Inca. 2. La llegada de los incas.
Después de miles de años en los que los pueblos originarios habitaron estas tierras a su manera, un nuevo poder comenzó a extenderse desde el norte, el Imperio Inca. En el siglo XV, cuando los incas ya dominaban gran parte de los Andes centrales, desde el actual Ecuador hasta el norte de Argentina, sus ejércitos llegaron también al territorio chileno. Los incas, liderados por el emperador Túpac Yupanqui, cruzaron los desiertos y cordilleras con un objetivo claro: ampliar las fronteras del Tahuantinsuyo, ese gran imperio dividido en 4 regiones. Su expansión hacia el sur fue un desafío enorme. El clima era duro, el terreno montañoso y, además, se encontraron con pueblos que no estaban dispuestos a rendirse fácilmente. En el norte de Chile, sin embargo, lograron imponerse. Introdujeron técnicas avanzadas de cultivo, como las terrazas agrícolas, que permitían sembrar en pendientes empinadas de la cordillera. También trajeron consigo el sistema de caminos incas, parte de la red del Capacñán, que conectaba miles de kilómetros a lo largo de los Andes. A través de estos caminos circulaban mensajeros llamados chasquis, que corrían llevando noticias y órdenes a gran velocidad. Era como el correo de la época, pero hecho por corredores incansables. El idioma quechua se extendió y comenzó a mezclarse con las lenguas locales, mientras la cosmovisión andina, con sus dioses como Inti, el dios Sol, y Pachamama, la madre tierra, influía en las creencias de los pueblos del norte. Incluso introdujeron nuevas formas de organización social, donde las comunidades trabajaban en conjunto bajo un sistema de reciprocidad y tributo al imperio. Pero si los incas encontraron éxito en el norte, en el centro-sur se toparon con un obstáculo inesperado: los mapuches. A diferencia de otros pueblos andinos que habían sido incorporados, los mapuches no se dejaron someter. Resistieron con fuerza y habilidad, y en la batalla del río Maule, hacia fines del siglo XV, los incas fueron detenidos. Aquel enfrentamiento marcó un límite natural para el imperio. Nunca pudieron avanzar más allá. De esta forma, el territorio chileno quedó dividido. Al norte, la huella del Tahuantinsuyo, con sus caminos, terrazas y creencias. Al sur, la independencia de los mapuches, que más tarde también pondrían en aprietos a los conquistadores europeos. La llegada de los incas fue el preludio de algo aún mayor, porque mientras ellos intentaban afianzar su poder en estas tierras, desde el otro lado del océano se aproximaba un cambio mucho más radical: la llegada de los españoles. 3. La llegada de los españoles y la conquista. Mientras los pueblos originarios seguían defendiendo sus tierras y los incas intentaban consolidar su dominio en el norte, un nuevo capítulo de la historia estaba a punto de comenzar. Desde muy lejos, del otro lado del océano Atlántico, llegaban hombres con armaduras brillantes, caballos jamás vistos en América y un poder de fuego desconocido: los españoles. En 1540, el conquistador Pedro de Valdivia, acompañado de un reducido grupo de soldados, se aventuró desde el Perú hacia el sur. Su misión era clara: tomar posesión de estas tierras en nombre de la corona española. El viaje no fue fácil. Atravesaron desiertos interminables, montañas escarpadas y territorios hostiles. Muchos murieron en el camino, pero Valdivia estaba convencido de que en este rincón de América había riqueza y posibilidades. El 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, al pie de la cordillera de los Andes. El lugar fue elegido por su valle fértil y por el río Mapocho, que garantizaba agua para los cultivos. Sin embargo, lo que para los españoles era una conquista, para los pueblos originarios significaba invasión. Apenas meses después, los mapuches y picunches atacaron con gran fuerza, incendiando la ciudad recién fundada. Valdivia y sus hombres tuvieron que defenderse desesperadamente.
La supervivencia de Santiago pendía de un hilo. La conquista no fue una historia de gloria rápida, sino de resistencia feroz. Los españoles lograron establecer nuevas ciudades como La Serena, Concepción y Valdivia, pero siempre bajo amenaza de rebeliones. La estrategia de los conquistadores fue imponer el sistema de encomiendas, obligando a los pueblos originarios a trabajar para ellos. También trajeron consigo la fe católica, construyendo iglesias y extendiendo el cristianismo, aunque muchas veces de manera forzada. Los caballos, las armas de fuego y las tácticas de guerra europeas dieron ventaja a los españoles. Pero aún así, los pueblos indígenas, sobre todo los mapuches, nunca se rindieron. Desde el primer encuentro quedó claro que esta no sería una conquista sencilla ni pacífica. Pedro de Valdivia logró consolidar su poder como gobernador, pero su destino estuvo marcado por la resistencia indígena. En 1553, durante un levantamiento mapuche liderado por el joven caudillo Lautaro, Valdivia fue capturado y ejecutado. Este hecho mostró que los españoles podían fundar ciudades, pero el control de Chile no sería absoluto. Así, la llegada de los españoles abrió un nuevo capítulo de conflictos, tensiones y mezclas culturales. Y de este choque nació uno de los enfrentamientos más largos de la historia, la Guerra de Arauco, que marcaría los siglos siguientes. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está atrapando, y aún queda mucho más por descubrir. Así que haz una pausa un segundo y suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita y deja tu me gusta en este video. Eso nos motiva a seguir compartiendo más historias y hace que este contenido llegue a muchas más personas. 4. La resistencia mapuche y la Guerra de Arauco. Tras la llegada de los españoles y la fundación de ciudades, parecía que la conquista estaba asegurada. Pero los conquistadores no contaban con un pueblo que cambiaría el rumbo de la historia: los mapuches. Para ellos, la llegada de los europeos no significaba progreso ni alianzas, sino invasión y pérdida de sus tierras, y no estaban dispuestos a rendirse. En 1553, bajo el liderazgo del joven guerrero Lautaro, quien había sido criado como servidor de Pedro de Valdivia y conocía de cerca las estrategias españolas, los mapuches organizaron una rebelión que marcaría el inicio de la Guerra de Arauco. Esta guerra no duró meses ni años. Se extendió por más de 3 siglos, convirtiéndose en uno de los conflictos más largos de toda la historia entre un pueblo indígena y colonizadores europeos. El primer gran golpe lo dieron en la batalla de Tucapel, donde los mapuches derrotaron a las fuerzas españolas y capturaron a Pedro de Valdivia, dándole muerte. El impacto fue enorme. El conquistador más poderoso de Chile caía a manos de los mismos a quienes había intentado someter. Este hecho demostró que la conquista no sería fácil ni total. Los mapuches, liderados por figuras legendarias como Caupolicán, Lautaro y Pelantaro, emplearon tácticas ingeniosas, emboscadas, ataques rápidos y un conocimiento del terreno que desconcertaba a los españoles. No tenían caballos al principio, pero pronto aprendieron a domarlos y usarlos en batalla, convirtiéndose en temidos guerreros a caballo. Los españoles, por su parte, respondían con expediciones militares, la construcción de fuertes y el uso de armamento avanzado. Pero cada vez que pensaban tener controlada la situación, los mapuches volvían a rebelarse. Era una guerra sin final claro, marcada por avances y retrocesos. Este prolongado conflicto no solo fue militar, sino también cultural. Mientras los españoles intentaban imponer el cristianismo y el sistema de encomiendas, los mapuches defendían su libertad, su tierra y sus tradiciones. La resistencia se convirtió en parte de su identidad y en un símbolo de orgullo que todavía hoy resuena en la historia chilena.
Al final, lo que quedó fue un equilibrio inusual en América. Un territorio donde ni los españoles lograban dominar por completo, ni los mapuches expulsar totalmente a los europeos. La frontera del Biobío se convirtió en el límite simbólico entre dos mundos que convivían en tensión constante. Este escenario de resistencia y guerra interminable marcó profundamente el carácter de Chile en los siglos coloniales, preparando el camino para la siguiente etapa. La organización de la vida cotidiana en la colonia, donde las ciudades crecían bajo dominio español, mientras en el sur la lucha continuaba. 5. La vida en la colonia. Después de los primeros choques entre mapuches y españoles, Chile entró en una etapa distinta, el período colonial. Oficialmente, desde 1541 hasta principios del siglo XIX, Chile fue una capitanía general dependiente del Virreinato del Perú, lo que significaba que no era un territorio independiente ni rico, sino una especie de frontera militar y agrícola al servicio de la corona española. Para los españoles, Chile era considerado un rincón pobre del imperio. No tenía las minas de plata de Potosí ni las grandes ciudades como Lima o México. Sin embargo, tenía un papel clave: servir como barrera defensiva frente a la resistencia mapuche al sur y frente a las amenazas de corsarios y piratas que acechaban desde el mar. Por eso, el virrey del Perú enviaba soldados, provisiones y dinero para mantener a flote a esta capitanía. La vida cotidiana estaba marcada por una sociedad jerárquica. En la cima estaban los españoles peninsulares, enviados directamente desde Europa, que ocupaban los cargos de mayor poder. Debajo estaban los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, quienes con el tiempo comenzarían a reclamar más protagonismo. Luego venían los mestizos, resultado de la unión entre españoles e indígenas, que se convirtieron en la mayoría de la población. Más abajo estaban los pueblos originarios, muchos de ellos sometidos al sistema de encomiendas, y los esclavos africanos que, aunque no fueron tan numerosos como en otras colonias, también formaron parte de la vida chilena. La economía giraba principalmente en torno a la agricultura y ganadería. Las grandes haciendas producían trigo, vino y ganado, que en buena parte eran enviados al virreinato, sobre todo a las minas de Potosí, donde los trabajadores necesitaban alimentos. El trigo chileno llegó a ser tan importante que se convirtió en un producto de exportación clave para toda la región andina. En las ciudades, la vida estaba organizada alrededor de la plaza central, donde se levantaban la iglesia, el cabildo y las casas de los principales vecinos. Santiago, la capital, se consolidó como el centro político y religioso, aunque era una ciudad pequeña y sencilla en comparación con Lima o Buenos Aires. La religión católica marcaba todos los aspectos de la vida. Se construyeron iglesias, conventos y colegios, y las festividades religiosas eran los momentos más esperados del año. Sin embargo, no todo era paz dentro de la colonia. Había tensiones constantes, los abusos de los encomenderos, las duras condiciones de los indígenas, los levantamientos esporádicos y sobre todo la guerra sin fin con los mapuches en el sur, que obligaba a destinar hombres y recursos constantemente. Chile vivía entre la rutina de la vida colonial y el eco permanente de la resistencia indígena. Y aunque parecía que el dominio español estaba asegurado, en las sombras comenzaban a germinar nuevas ideas. La Ilustración, la influencia de las revoluciones en Estados Unidos y Francia y el ejemplo de las independencias en el resto de América empezaban a sembrar dudas en la mente de los criollos chilenos. Pronto, este orden colonial que parecía eterno sería puesto a prueba. 6. El despertar de las ideas de independencia. Durante más de 2 siglos, la vida en la colonia parecía estable, con los españoles gobernando desde Santiago bajo la autoridad del Virreinato del Perú. Pero hacia fines del siglo XVIII y comienzos del XIX,
algo comenzó a cambiar. El mundo estaba viviendo revoluciones que sacudían los viejos órdenes. La independencia de Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa en 1789 y poco después la independencia de Haití. Estas noticias viajaban lentamente, pero llegaban, y cuando lo hacían, encendían chispas en la mente de los criollos chilenos. Los criollos, descendientes de españoles nacidos en Chile, eran los que más resentían la estructura colonial. Tenían tierras, riqueza e influencia local, pero los cargos más importantes siempre estaban reservados a los peninsulares enviados desde España. Esa discriminación despertaba un sentimiento creciente de injusticia. ¿Por qué ser tratados como ciudadanos de segunda clase en la tierra donde habían nacido? El ambiente se volvió más tenso cuando, en Europa, ocurrió un hecho decisivo. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España y el rey Fernando VII fue capturado. La corona, debilitada y dividida, ya no podía gobernar sus colonias con la misma firmeza. Fue entonces cuando muchos en América comenzaron a preguntarse, si el rey ya no gobierna, ¿a quién debemos obedecer? En Chile empezaron a formarse tertulias y reuniones secretas donde se discutían estas ideas de libertad e independencia. Personajes como Manuel de Salas, Camilo Enríquez y los hermanos Carrera comenzaron a difundir un pensamiento nuevo, la posibilidad de que Chile pudiera gobernarse por sí mismo. La prensa, aunque limitada, jugó un papel importante. El periódico La Aurora de Chile, dirigido por Camilo Enríquez, se convirtió en una voz poderosa que hablaba de soberanía, derechos y patria. Pero no solo eran palabras. En 1810, aprovechando la crisis de la monarquía española, se convocó en Santiago a un cabildo abierto y el 18 de septiembre se formó la primera Junta Nacional de Gobierno. Aunque en un principio juraron lealtad al rey Fernando VI, en realidad fue el primer paso hacia la independencia. Fue como abrir una puerta que ya no volvería a cerrarse. El pueblo comenzó a dividirse. Algunos seguían fieles a la corona, mientras otros soñaban con una patria libre. Esa tensión dio origen a los primeros conflictos internos y a una época de gran inestabilidad. Pero lo que estaba claro era que el orden colonial ya nunca volvería a ser el mismo. Así, el despertar de las ideas de independencia fue como una semilla que germinaba rápidamente. Y esa semilla pronto daría lugar a las primeras batallas que definirían el destino de Chile en los años siguientes. 7. La independencia y las batallas decisivas. El despertar de las ideas de libertad encendió un fuego que ya no podía apagarse. Sin embargo, ese camino hacia la independencia no sería sencillo ni pacífico. Estaría lleno de luchas, derrotas dolorosas y victorias memorables. Tras la formación de la primera Junta de Gobierno en 1810, comenzaron los años conocidos como la Patria Vieja. Allí surgieron figuras clave como José Miguel Carrera, quien impulsó reformas políticas, creó símbolos patrios como la primera bandera chilena y promovió la idea de un Chile autónomo. Pero las disputas internas entre los mismos patriotas debilitaron al movimiento. En 1814, las tropas realistas lograron una victoria importante en la batalla de Rancagua, obligando a muchos líderes patriotas a huir hacia Mendoza, en el otro lado de la cordillera. Fue un golpe devastador. Se perdía lo avanzado y Chile volvía al control español. Pero la llama no se apagó. En el exilio, los patriotas chilenos se unieron con el general argentino José de San Martín, quien tenía un plan mayor: liberar Chile para luego cruzar al Perú y acabar con el poder español en Sudamérica. Así nació el Ejército de los Andes, una fuerza colosal que en 1817 cruzó la cordillera en una de las hazañas más impresionantes de la historia militar. Imagina miles de soldados, mulas y cañones atravesando montañas heladas de más de 4.000 metros de altura.
desafiando tormentas de nieve y temperaturas bajo cero. El sacrificio valió la pena. En febrero de 1817, en la batalla de Chacabuco, los patriotas obtuvieron una victoria decisiva contra los realistas. Poco después, Bernardo O'Higgins fue nombrado director supremo de Chile. Pero la guerra aún no estaba ganada. En 1818, los realistas intentaron recuperar el control y se enfrentaron a los patriotas en la crucial batalla de Maipú. Allí, O'Higgins, junto a San Martín, sellaron el destino de Chile. Con una victoria rotunda, aseguraron definitivamente la independencia. El campo de Maipú no solo fue escenario de una batalla militar, sino también del nacimiento de una nación. Ese día, los patriotas no luchaban solo contra un ejército, sino por el derecho de decidir su futuro. Y lo lograron. Chile dejaba atrás el dominio de la corona española y comenzaba a escribir su propia historia como república independiente. Pero ser libre no significaba estar en paz. Una vez asegurada la independencia, llegaría el reto más difícil: construir un país desde cero, con instituciones, leyes y estabilidad. Era el inicio de una etapa compleja y llena de desafíos. Detente un momento. Si esta historia te está gustando, aprovecha ahora para suscribirte al canal y no olvides darle me gusta a este video. Con un solo clic nos ayudas a seguir creciendo y a que más personas puedan escuchar estas historias que inspiran. 8. Los primeros pasos de la República. La independencia había sido conquistada en los campos de batalla, pero ahora comenzaba un desafío aún mayor: aprender a gobernar un país libre. Chile, recién nacido como república, debía construir instituciones, organizar su economía y, sobre todo, mantener la unidad de un pueblo diverso y dividido. El primer gran líder de este nuevo tiempo fue Bernardo O'Higgins, quien asumió como director supremo en 1817. O'Higgins era un hombre con una visión clara. Quería modernizar el país, fortalecer la educación y consolidar el poder del nuevo Estado. Bajo su mando se crearon escuelas, se fundó la Academia Militar y se impulsaron obras públicas. Además, se prohibieron títulos nobiliarios y privilegios heredados de la época colonial, buscando dar un aire más republicano e igualitario a la nueva nación. Sin embargo, gobernar no era tarea fácil. Chile aún estaba marcado por las heridas de la guerra, con una economía debilitada, ciudades destruidas y muchas familias rotas. Además, las divisiones políticas eran intensas. Los criollos aristócratas que habían apoyado la independencia no siempre estaban de acuerdo con las reformas de O'Higgins y lo acusaban de gobernar con mano dura. Por otro lado, en el sur, la resistencia mapuche continuaba, lo que obligaba a destinar hombres y recursos a la frontera. La tensión fue creciendo y en 1823, ante la presión de sus opositores, O'Higgins renunció al poder y se exilió en el Perú. Su salida mostró lo difícil que era mantener el equilibrio en un país que aún estaba aprendiendo a ser república. Después de O'Higgins, Chile entró en una etapa de inestabilidad política. Surgieron caudillos, luchas internas y experimentos de gobierno. Algunos defendían un sistema más liberal, con mayor participación y libertad, mientras otros creían que el país necesitaba un orden más centralizado y fuerte. Esta pugna entre liberales y conservadores marcaría gran parte de la historia política chilena del siglo XIX. Pero a pesar de las dificultades, Chile comenzó a sentar bases sólidas. Se redactaron constituciones, se organizaron las primeras instituciones estatales y poco a poco el país fue encontrando un rumbo. Era un proceso lento, lleno de tropiezos, pero necesario para transformar la victoria en independencia en una verdadera nación. Ese camino de construcción interna llevaría a Chile, pocas décadas después,
a enfrentarse a uno de los momentos más importantes de su historia, la Guerra del Pacífico, un conflicto que cambiaría su mapa y consolidaría su lugar en Sudamérica. 9. El siglo XIX y la Guerra del Pacífico. Después de las turbulencias de los primeros años republicanos, Chile comenzó a consolidarse poco a poco como una nación más estable. El siglo XIX fue testigo de grandes cambios: la redacción de constituciones, la definición de poderes políticos y la búsqueda de un modelo económico que permitiera al país crecer. Sin embargo, en medio de ese proceso, Chile se vería envuelto en un conflicto que marcaría para siempre su historia y su mapa: la Guerra del Pacífico. El origen de la guerra estuvo ligado a un recurso muy valioso en ese tiempo: el salitre, también conocido como oro blanco. Este mineral, utilizado como fertilizante y en la fabricación de pólvora, era muy demandado en el mercado mundial. Las tierras ricas en salitre se encontraban en la zona del desierto de Atacama, un territorio disputado entre Chile, Perú y Bolivia. En 1879, tras años de tensiones y desacuerdos sobre los límites fronterizos y los impuestos a las compañías chilenas que explotaban el salitre en territorio boliviano, estalló la guerra. Chile se enfrentó a Perú y Bolivia, que formaron una alianza para defender sus intereses. Aunque al inicio parecía que Chile estaba en desventaja por su tamaño y recursos, pronto demostró una sorprendente capacidad militar y organizativa. La Armada chilena jugó un papel decisivo. Uno de los momentos más recordados fue el combate naval de Iquique, donde el héroe chileno Arturo Prat sacrificó su vida al abordar el monitor peruano Huáscar. Aunque Chile perdió la corbeta Esmeralda, el acto de Prat inspiró al país entero, convirtiéndose en un símbolo de valentía y patriotismo. Tras esa derrota inicial, la Marina chilena reorganizó sus fuerzas y logró dominar el mar, lo que permitió transportar tropas y asegurar el abastecimiento. Con el control naval, Chile avanzó por tierra hacia el desierto, enfrentando duras batallas en condiciones extremas, bajo el sol abrasador y en medio de arenas interminables. La campaña terrestre incluyó combates decisivos como las batallas de Tarapacá, Tacna y finalmente la entrada de las tropas chilenas en Lima en 1881. Al final de la guerra, Chile obtuvo la victoria y anexó importantes territorios: el litoral boliviano, dejándolo sin salida al mar, y la provincia peruana de Tarapacá, rica en salitre. La Guerra del Pacífico transformó a Chile en una potencia regional. El país no solo amplió su territorio, sino que también controló recursos estratégicos que le dieron un gran impulso económico en las décadas siguientes. Sin embargo, también dejó heridas profundas. Bolivia nunca aceptó la pérdida de su salida al mar, y las relaciones entre los tres países quedaron marcadas por desconfianza y tensiones que perduran hasta hoy. Con la victoria, Chile entró en una nueva etapa: el auge del salitre, que traería prosperidad económica pero también nuevos desafíos sociales, dando inicio a otra fase clave de su historia. 10. El auge del salitre y los cambios sociales. Tras la victoria en la Guerra del Pacífico, Chile se convirtió en dueño de vastos territorios del desierto de Atacama, donde se encontraba la mayor riqueza de la época: el salitre. Este recurso natural, apodado el oro blanco, revolucionó la economía del país. El mundo entero lo demandaba, pues servía como fertilizante para la agricultura y como ingrediente esencial en la pólvora. Gracias a esta explotación, Chile entró en un periodo de prosperidad económica que transformó su destino. Las exportaciones de salitre generaron enormes ingresos al Estado y enriquecieron a muchos empresarios, tanto chilenos como extranjeros. Con esos recursos se financiaron obras públicas, ferrocarriles, escuelas, hospitales y mejoras en las ciudades.
Santiago y Valparaíso crecieron a un ritmo acelerado, y Chile comenzó a ser visto como uno de los países más prósperos y estables de Sudamérica. Pero esa bonanza no se distribuía de manera equitativa. Mientras una élite de empresarios y comerciantes acumulaba fortunas impresionantes, los trabajadores del salitre vivían en condiciones muy duras. En el norte, las oficinas salitreras eran verdaderos campamentos en medio del desierto, donde los obreros y sus familias dependían completamente de la empresa. Les pagaban en fichas, que solo podían usarse en las pulperías de la compañía, lo que generaba un sistema de endeudamiento perpetuo. El trabajo era agotador, bajo un sol implacable y en un ambiente de precariedad. Estas desigualdades sociales comenzaron a despertar un nuevo espíritu de lucha. Los obreros, cansados de los abusos, empezaron a organizarse en sindicatos y a realizar huelgas. Una de las más trágicas ocurrió en 1907 en la Escuela Santa María de Iquique, donde cientos de trabajadores y sus familias fueron asesinados por el ejército mientras reclamaban mejores condiciones. Este hecho quedó grabado en la memoria del pueblo chileno como una de las páginas más oscuras de su historia social. El auge del salitre también atrajo inmigrantes europeos y transformó la vida cultural. Valparaíso se convirtió en un puerto cosmopolita, donde llegaban barcos de todo el mundo. Cafés, teatros y periódicos florecieron, y Chile comenzó a abrirse más a las corrientes de pensamiento modernas. Sin embargo, todo este esplendor tenía una fragilidad oculta. Chile dependía casi exclusivamente del salitre. Cuando, en la década de 1920, se descubrió el salitre sintético en Alemania, la economía chilena sufrió un duro golpe. La riqueza que parecía interminable comenzó a desmoronarse. Este contraste entre prosperidad y desigualdad marcó profundamente a Chile. Fue un tiempo en que el país experimentó el poder de los recursos naturales, pero también aprendió lo peligroso que es depender de un solo producto. Y en medio de esas tensiones, Chile entraría de lleno en el siglo XX, un periodo donde democracia, luchas sociales y tensiones políticas empezarían a definir su futuro. 11. El siglo XX. Entre democracia y tensiones. Con el auge del salitre, Chile había alcanzado prestigio y riqueza, pero esa prosperidad comenzó a tambalear cuando el salitre sintético apareció en Europa. El país, que dependía casi exclusivamente de este recurso, entró en una crisis que mostró lo vulnerable que podía ser su economía. Así comenzó el siglo XX. Un tiempo marcado por avances democráticos, cambios sociales profundos y, al mismo tiempo, fuertes tensiones políticas. Chile se destacó en comparación con muchos países de América Latina por mantener un sistema político relativamente estable y democrático. Tenía elecciones periódicas, partidos organizados y un Congreso activo. Era visto como una república sólida, donde el debate político formaba parte de la vida pública. Sin embargo, esa democracia convivía con enormes desigualdades sociales. Mientras una élite disfrutaba de privilegios, los trabajadores y campesinos vivían en la pobreza. Durante las primeras décadas del siglo, crecieron los movimientos obreros y estudiantiles. La clase trabajadora, golpeada por las malas condiciones en las minas y fábricas, comenzó a exigir derechos laborales, mejores salarios y jornadas más justas. Las huelgas se hicieron frecuentes y en muchas ocasiones la represión del Estado fue brutal. La masacre de la Escuela Santa María de Iquique seguía siendo un recuerdo vivo que alimentaba la lucha social. La política se volvió más dinámica con el surgimiento de nuevos partidos, desde los más conservadores hasta los socialistas y comunistas, que representaban las aspiraciones de los trabajadores. Chile se transformaba en un país de intensos debates ideológicos.
donde la sociedad se dividía entre quienes querían mantener el orden tradicional y quienes buscaban cambios profundos. En el ámbito cultural, el siglo XX trajo también un despertar. La literatura, la poesía y las artes florecieron con figuras como Gabriela Mistral y Pablo Neruda, quienes más tarde recibirían el Premio Nobel y darían al país un reconocimiento mundial. La educación se expandió, las universidades crecieron y el pensamiento crítico se volvió parte de la vida nacional. A nivel internacional, Chile buscaba mantener su imagen de estabilidad, pero hacia adentro el malestar crecía. La dependencia de los recursos naturales, las crisis económicas mundiales, como la Gran Depresión de 1929, y la incapacidad de resolver las desigualdades sociales generaron un ambiente de inestabilidad. Así, el siglo XX en Chile fue un péndulo constante entre avances democráticos y crisis sociales. Un país que parecía sólido en sus instituciones, pero que llevaba en su interior una tensión que tarde o temprano explotaría. Y esa explosión llegó en los años 70, cuando la elección de un presidente socialista, Salvador Allende, cambiaría radicalmente la historia de Chile. Si esta historia te está emocionando, haz una pausa un segundo y suscríbete al canal. Además, recuerda darle me gusta a este video. Con eso estarás apoyando este proyecto y ayudando a que más personas puedan descubrir la historia de Chile. 12. Salvador Allende y el experimento socialista. En medio de esa democracia vibrante pero tensionada por desigualdades, Chile entró en una etapa que marcaría para siempre su historia. La elección de Salvador Allende en 1970. Médico de profesión, político apasionado y líder del Partido Socialista, Allende se convirtió en el primer presidente marxista elegido democráticamente en el mundo. Su llegada al poder generó esperanzas inmensas en unos y temores profundos en otros. Allende llegó a la presidencia con un proyecto llamado la Unidad Popular, una coalición de partidos de izquierda que buscaba transformar Chile por la vía pacífica hacia el socialismo. Su plan era ambicioso: nacionalizar los recursos estratégicos, especialmente el cobre, considerado el sueldo de Chile, implementar una reforma agraria para redistribuir tierras entre campesinos, aumentar los salarios y garantizar acceso gratuito a la salud y la educación. Para muchos trabajadores y familias humildes, esto significaba por primera vez la posibilidad de una vida más digna. En las calles, al principio, se respiraba entusiasmo. Los discursos de Allende hablaban de justicia social y soberanía nacional. Grandes empresas extranjeras que controlaban la minería del cobre pasaron a manos del Estado chileno. Se entregaron tierras a campesinos que habían trabajado como arrendatarios por generaciones. Los niños recibían medio litro de leche al día, símbolo de un gobierno que quería atender las necesidades básicas de la población. Pero, al mismo tiempo, el proyecto despertaba una fuerte oposición. Los sectores conservadores y parte de la clase media temían que el país se encaminara hacia un sistema comunista. Empresarios y comerciantes se quejaban de la intervención del Estado en la economía. Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, veía con preocupación el avance de un modelo socialista en Sudamérica y comenzó a apoyar a la oposición chilena, financiando boicots y presionando económicamente. Pronto, la economía chilena se vio atrapada en una espiral de crisis. Desabastecimiento de productos básicos, largas colas para conseguir alimentos, inflación descontrolada y polarización política. El país estaba dividido en dos bandos irreconciliables: quienes veían en Allende la esperanza de un Chile más justo y quienes creían que su proyecto llevaría al país al caos. A pesar de las dificultades, Allende nunca abandonó la idea de lograr un camino pacífico al socialismo. Sus discursos eran apasionados y llenos de convicción.
llamando al pueblo a resistir y defender los cambios. Pero la tensión social y política seguía aumentando, y los enfrentamientos en las calles se volvían cada vez más violentos. Así, Chile llegó a un punto de quiebre. La experiencia única de intentar construir un socialismo en democracia estaba a punto de enfrentar su desenlace más dramático, con un golpe de Estado que cambiaría el rumbo del país y abriría uno de los capítulos más oscuros de su historia. 13. El golpe militar y la dictadura de Pinochet. El gobierno de Salvador Allende había despertado grandes esperanzas, pero también profundos temores. Chile estaba dividido en dos bandos irreconciliables y la tensión crecía día a día. El desabastecimiento, la inflación y las huelgas mantenían al país al borde del colapso. En ese ambiente de polarización, la idea de una intervención militar comenzó a ganar fuerza entre quienes veían imposible una salida democrática. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas, lideradas por el general Augusto Pinochet, dieron un golpe de Estado. Aviones de guerra bombardearon el Palacio de la Moneda en Santiago, mientras las tropas rodeaban la ciudad. Dentro del palacio, Allende pronunció su último discurso, transmitido por radio, en el que reafirmaba su compromiso con el pueblo y anunciaba que no renunciaría. Poco después, murió en medio del ataque, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para unos y de derrota para otros. Con el golpe, comenzó una de las etapas más oscuras y dolorosas de la historia chilena, la dictadura militar. Pinochet asumió el poder como jefe de la Junta Militar, instaurando un régimen autoritario que se prolongó por 17 años. Bajo su mando, se suspendió el Congreso, se disolvieron los partidos políticos y se prohibieron las libertades básicas. Miles de chilenos fueron perseguidos, encarcelados, torturados o asesinados por motivos políticos. Otros tantos tuvieron que huir del país y vivir en el exilio. Centros de detención clandestinos como Villa Grimaldi y Londres 38 se convirtieron en símbolos del horror y la represión. La violación de los derechos humanos dejó una herida profunda que aún hoy sigue marcando la memoria colectiva. Sin embargo, mientras el país vivía la represión política, en el ámbito económico se implantó un modelo radicalmente nuevo. Inspirado en las ideas de economistas conocidos como los Chicago Boys, el régimen de Pinochet impulsó una economía de mercado, privatizó empresas estatales, abrió Chile al comercio internacional y redujo la intervención del Estado. Esto generó un crecimiento económico notable en ciertos sectores, pero también aumentó la desigualdad y dejó a muchos chilenos en la pobreza. La figura de Pinochet se volvió altamente controvertida. Para algunos, el militar que salvó a Chile del comunismo y modernizó la economía. Para otros, un dictador responsable de crímenes de lesa humanidad. Lo cierto es que su régimen dejó una huella imborrable, tanto en lo político como en lo económico y social. Con el paso de los años, la presión interna y externa fue creciendo. El pueblo chileno, cansado de la represión, comenzó a exigir el regreso a la democracia, y esa oportunidad llegó en 1988, cuando se convocó un plebiscito histórico que definiría el futuro del país. Pinochet pretendía extender su mandato, pero la mayoría del pueblo votó no, abriendo el camino hacia el fin de la dictadura. Así, tras casi 2 décadas de autoritarismo, Chile comenzaba a prepararse para recuperar la democracia, pero con cicatrices profundas que todavía necesitarían tiempo para sanar. 14. La transición a la democracia. Después de 17 años de dictadura, Chile llegó a un momento decisivo en 1988. El régimen de Pinochet convocó un plebiscito nacional para decidir si el general continuaría en el poder por 8 años más. La campaña se convirtió en un hito histórico. Por un lado, la franja televisiva del Sí defendía la continuidad del régimen.
Por otro, la del no llenaba las pantallas con colores, canciones y mensajes de esperanza que hablaban de libertad, justicia y reconciliación. El 5 de octubre de 1988, millones de chilenos acudieron a las urnas. Contra los pronósticos de quienes pensaban que el miedo podía imponerse, el no ganó con un 55% de los votos. Fue un momento de euforia popular, con gente celebrando en las calles, abrazándose y ondeando banderas. Por primera vez en mucho tiempo, los chilenos sentían que podían recuperar el derecho a decidir su futuro. El resultado abrió el camino para un proceso ordenado hacia la democracia. En 1989 se realizaron elecciones presidenciales y parlamentarias, las primeras en casi 2 décadas. El elegido fue Patricio Aylwin, un demócrata cristiano que asumió en 1990 con la difícil tarea de liderar la transición. Su gobierno buscó un delicado equilibrio: avanzar en verdad y justicia para las víctimas de la dictadura, sin desatar una confrontación directa con las Fuerzas Armadas, que aún mantenían poder e influencia. Durante los años 90, Chile vivió un proceso de reconstrucción democrática. Se restablecieron las libertades políticas, se reabrieron los partidos y la sociedad civil recuperó espacios de participación. Al mismo tiempo, la economía siguió creciendo gracias al modelo exportador. Cobre, frutas, vinos y productos del mar se convirtieron en símbolos de la nueva prosperidad chilena. Sin embargo, la transición no fue un camino fácil ni perfecto. Muchos sentían que la democracia estaba limitada porque la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura, seguía vigente y contenía mecanismos que restringían cambios profundos. Además, las heridas del pasado seguían abiertas. Miles de familias buscaban aún a sus desaparecidos y exigían justicia frente a los crímenes cometidos en esos años. A pesar de esas dificultades, la transición chilena se convirtió en un ejemplo en América Latina. Mientras otros países vivieron procesos violentos de retorno a la democracia, Chile logró hacerlo de manera pacífica, negociada y con estabilidad. Fue una etapa de esperanza, pero también de conciencia de que la democracia debía seguir fortaleciéndose con el tiempo. Este proceso permitió que el país entrara al nuevo siglo como una de las democracias más sólidas de la región. Pero con la llegada del siglo XXI, Chile descubriría que, aunque había logrado crecer y estabilizarse, nuevos desafíos sociales y políticos lo esperaban. 15. Chile en el siglo XXI. Modernidad y desafíos. Con la transición a la democracia consolidada en los años 90, Chile entró al siglo XXI con la imagen de ser uno de los países más estables y prósperos de América Latina. El crecimiento económico era constante, las exportaciones de cobre seguían siendo el motor principal, y los productos chilenos, desde el vino hasta la fruta y el salmón, llegaban a mercados de todo el mundo. Santiago se modernizó con autopistas, rascacielos y un metro en expansión, mientras el país comenzaba a ser visto como un ejemplo de éxito económico en la región. Pero bajo esa apariencia de estabilidad, la sociedad chilena escondía tensiones profundas. El modelo económico, heredado en parte de la dictadura, había generado crecimiento, sí, pero también grandes desigualdades. Mientras algunos disfrutaban de altos estándares de vida, otros vivían con sueldos bajos, endeudamiento y dificultades para acceder a salud y educación de calidad. Esa contradicción empezó a hacerse cada vez más visible. En 2006, los estudiantes secundarios protagonizaron la llamada Revolución de los Pingüinos, exigiendo una educación más justa. Años después, en 2011, nuevas manifestaciones estudiantiles pusieron en evidencia que el sistema no garantizaba igualdad de oportunidades. Chile se convirtió en un país donde el crecimiento económico convivía con un fuerte malestar social. El punto de quiebre llegó en octubre de 2019,
cuando un alza en el precio del transporte público encendió la chispa de un estallido social masivo. Millones de personas salieron a las calles no solo por el precio del pasaje, sino por décadas de desigualdades acumuladas. Fue un grito de protesta que abarcó a todas las generaciones y que exigía cambios profundos en pensiones, salud, educación y salarios. Las manifestaciones, a veces pacíficas y otras violentas, transformaron la vida del país. Hubo enfrentamientos, denuncias de abusos policiales y una sensación de crisis política. Pero también de ese movimiento nació un proceso histórico, la decisión de redactar una nueva constitución que reemplazara la heredada de la dictadura de 1980. Fue una señal de que el pueblo quería replantearse el pacto social desde sus raíces. Al mismo tiempo, Chile ha debido enfrentar desafíos globales. Los efectos del cambio climático, que afectan sus glaciares, sus costas y sus recursos hídricos, la necesidad de diversificar su economía más allá del cobre, y el reto de integrarse a un mundo cada vez más interconectado y competitivo. Hoy Chile es un país de contrastes. Moderno, con avances tecnológicos, ciudades vibrantes y reconocimiento internacional, pero también un país en búsqueda que se mira a sí mismo con preguntas difíciles sobre identidad, justicia social e igualdad. La historia de Chile en el siglo XXI no es la de un final cerrado, sino la de un proceso vivo. Un país que ha demostrado a lo largo de los siglos que sabe resistir, transformarse y reinventarse. Desde los pueblos originarios hasta las protestas actuales, Chile sigue escribiendo su historia. Una historia que enseña que la lucha por un futuro mejor nunca termina. La historia de Chile es el reflejo de un pueblo que nunca se rindió. Desde la resistencia mapuche hasta las luchas por democracia y justicia social, los chilenos han sabido enfrentar la pobreza, la desigualdad y la represión. ¿Y no es acaso esa misma lucha la que muchos de nosotros vivimos hoy, cuando sentimos que la vida es injusta o que el futuro es incierto? Chile nos muestra que incluso en medio del dolor y la división siempre hay un camino. La unidad, la perseverancia y la esperanza de un mañana mejor. Su historia no es solo la de un país lejano, es también un espejo en el que cada uno puede encontrar fuerza para seguir adelante. Antes de irte, revisa si ya estás suscrito al canal. Si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares, porque al hacerlo, ayudas a que más personas conozcan esta historia y encuentren inspiración en ella.